Bueno, y vamos a dar un tema que, bueno, que tiene miga, que es el tema del pecado, ¿de acuerdo? Bueno, una cosa que el primero que me ha venido es leer la página 500 del libro, que es nada, un párrafo, pero yo creo que esto nos servirá como tema introductorio para, pues bueno, para entender quizás un poco lo que es el pecado, ¿de acuerdo? Pues vamos allí, me voy a poner las gafas. Y lo que nos dice la página 500, que es una de mis favoritas: soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Que parece sucederme porque en realidad no nos sucede nada, ¿eh? O sea, todo lo que son proyecciones mentales. Y nos sigue diciendo: no te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado y todos los efectos de tus errores desaparecerán. Es imposible que al Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a él. Es imposible que él mismo no haya elegido todas las cosas que le suceden. Su poder de decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por casualidad o por coincidencia. Ni las coincidencias ni las casualidades son posibles en el universo tal como Dios lo creó, fuera del cual no existe nada. Si sufres, es porque decidiste que tu meta era el pecado. Si eres feliz, es porque pusiste tu poder de decisión en manos de aquel que no puedes sino decidir en favor de Dios por ti, o sea, el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el introductorio para introducir el tema del pecado. Voy a decirle a Esther que se le oye ella de fondo. No sé si hay alguien que se oye como de fondo. Y no sé si es Esther. No sé si oís vosotros algo de fondo. Bueno, pues vamos a introducir el pecado. Espérate. Esther, Esther, espera, le voy a... Ella no se entera. Sí, sí, sí. Se te oye todo, Ah, perdón. ¿vale? Muy bien. Estupendo. De acuerdo, porque yo creo que no se enteraba. De acuerdo. Bueno, pues hemos introducido el pecado. La página 500 del libro es una página que os recomiendo que os leáis cada día y que para mí me encanta esta página. Bueno, vamos a empezar con el pecado. El pecado es el top 10 del ego. Es el concepto más sagrado de su sistema de pensamiento porque todo está basado en el pecado. Entonces está protegido por todo un sistema de defensas que el ego tiene a su disposición. Y entonces es la base de todas las relaciones que establecemos con el ego. ¿De acuerdo? O sea, todas las relaciones, el curso llama especiales, que un día ya hablaremos de las relaciones especiales, están basadas, la base es el pecado. Por esto el pecado es la gran ilusión que subyace detrás de toda la grandiosidad del ego.
es uno de sus principales dogmas y es el más celosamente defendido. Y lo que el ego define como define el pecado, esperad, disculpadme, ¿de acuerdo? En su sistema de pensamiento, el ego dice que el pecado es real y el pecado es verdad. O sea, lo que el ego defiende a uñas y carne es y quiere demostrar que el pecado es real y es verdad y es cierto. O sea, para el ego la inocencia es un engaño. O sea, te dice, aquí nadie puede ser inocente. La pureza, ¿no? Que el curso te dice, tú eres inocente, tú eres puro, para él es una arrogancia. Y, y él acepta que nuestra esencia, que nuestro ser, es algo pecaminoso. Y este ser que es pecaminoso, acordaros del pecado original, ¿no? Que tú ya naces con pecado original, esto es verdadero y es real, y forma parte de tu realidad. Por esto, para el ego, el pecado es una expresión natural del Hijo de Dios, porque es algo que él hizo cuando se separó de Dios, ¿no? Cuando el ego te hace creer que te has separado de Dios, y aquí empezó como el pecado original y forma parte de tu ser y de tu realidad. Por esto es la verdad con respecto a ti. Nunca te podrás escapar del pecado y para él es tu pasado, tu presente y tu futuro. O sea, el pecado para el ego es eterno. O sea, estamos hablando de lo que el ego piensa y de lo que tú crees porque estamos identificados con el ego. Por esto, para el ego, el pecado es algo que no puede cambiar, o sea, es lo único en el mundo que no cambia para él, es algo es inmutable y todo el mundo y la inmutabilidad del mundo del ego depende del pecado. Y todo el mundo sabe que el costo del pecado es la muerte. O sea, es pecado, culpabilidad, castigo, es la muerte. Por esto el pecado siempre es una petición de muerte. Todo esto es a nivel inconsciente, o sea, tú no es a nivel consciente. Aquí el curso nos explica cómo funciona la mente con la cual estamos identificada, que es la mente del ego. Por esto, el mundo que está fabricado por el ego, la base de sus cimientos más profundos que parecen tan sólidos, tan firmes, la base es la culpabilidad. Porque el ego quiere que tú creas que realmente el pecado es real, que la culpabilidad es real y que el pecado es tan firme y real como el amor y que tienes y es tan fuerte o tan real como Dios. Esto es lo que el ego quiere que nosotros creamos y bueno, y estamos identificados con esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Que el dolor, el pecado, el odio, el miedo, el ataque y la culpabilidad, todo es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el pecado qué nos dice? El pecado nos dice que el ataque es real y que la culpabilidad siempre está justificada. Entonces, él da ya por sentado que el Hijo de Dios es culpable, que para nada es inocente, o sea, él ha perdido su inocencia y parece que se haya convertido en algo diferente a como Dios lo ha creado, ¿no? Porque Dios nos ha creado inocentes y el ego te dice que eres culpable. Dios nos ha dicho que somos uno y el ego te dice que nos hemos separado, que hemos pecado contra Dios, que lo hemos atacado. Entonces, la creación se ve como algo que no es eterno, ¿no? La creación de Dios la vemos como no eterna.
vemos como si la voluntad de Dios pudiera ser atacada y derrotada, ¿no? Porque de momento que el pecado es real, como lo que Dios ha creado, pierde fuerza y la voluntad de Dios automáticamente parece que pueda ser atacada, que pueda ser derrotada, y parece que Dios pueda cambiar y se le haya privado de su plenitud, porque de alguna manera parece que el Hijo ha podido desvincularse de él. Todo esto es desde el punto de vista desde el ego. ¿Qué es el pecado? El pecado es una idea como de perversidad, como de maldad, y es el símbolo del ataque. El pecado es una idea de mente, completamente loca. Y la atracción de la culpabilidad reside precisamente en el pecado. Y el pecado lo vamos a repetir por la atracción que sentimos por la culpabilidad. Esto ahora lo decimos y después pondremos algún ejemplo, ¿de acuerdo? Fijaros que muchas veces el miedo puede ser tan grande que tú el pecado no lo expreses por el miedo al castigo. Pero mientras la culpabilidad siga siendo atractiva para la mente sufrirá y no abandonará la idea de pecado, porque lo que hace la culpabilidad es llamar a la mente para que la escuche, y la mente oye la culpabilidad, la desea y se deja aprisionar voluntariamente por esta atracción, que es una atracción enfermiza. O sea, nosotros tenemos la mente identificada con el ego, tiene atracción por la culpabilidad. Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que consideras para ti, yo qué sé, el pecado puede ser cualquier cosa que tú consideres como prohibida. Puede ser desde una tontería a algo grande, según depende del juicio. Por ejemplo, puede ser comer, ¿no? Fijaros, cuando yo, para mí, por ejemplo, a la noche, pues a mí me vienen, por ejemplo, como ganas de comer chocolate. Y digo, no, 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 hoy no voy a comer chocolate. Y el ego te está todo el rato tentando de come chocolate, porque mira qué bueno el chocolate, lo bien que te sienta el chocolate. Entonces tú al final lo haces, y el pecado es algo que se hace como a escondidas, que nadie te ve. Es como algo prohibido, y lo prohibido se hace a escondidas, que nadie lo sabe y nadie lo ve. Entonces tú comes chocolate y después el ego te está como, como haciéndote sentir culpable porque no has mantenido, por ejemplo, tu dieta, ¿no? Imagínate que tú haces dieta y dices, no, no voy a comer dulce ni chocolate. Entonces el ego después te va como a decir, ves, no sé qué, no sé cuánto, te va a hacer sentir culpable. Y todo esto lo hacemos como a escondidas. Entonces, cada noche haces el mismo ritual. Tú dices, no, no, mañana seguro que ni chocolate ni dulces. Y vuelves a caer, y vuelves a caer, ¿no? Entonces tú vas sufriendo y vas buscando también el castigo. Por esto, el ego lo que hace, siempre lleva el pecado ante el miedo, y lo que exige siempre es un castigo, ¿no? O sea, como te has portado mal, todo esto es a nivel inconsciente, ¿no? Pues ahora, yo qué sé, pues yo qué sé, te vas al gimnasio y te vas a poner a correr 1 hora. Ahora me lo invento, ¿eh? Pero todo esto son actos inconscientes que hacemos, que justificamos, y no somos conscientes que lo hacemos por esta forma. Es una manera de castigarnos. He puesto un ejemplo tonto, pero cada uno se tiene que mirar a sí mismo y ver dónde reacciona o funciona de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Como el ego siempre exige castigo, si el ego te tienta, te hace que peques,
después te hace sentir culpable y después te exige un castigo. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que merece castigo es como que da realidad al pecado, es como que realmente tú has hecho un pecado. Y lo que es un pecado, como es eterno, no puede ser corregido, solo puede ser castigado. Por esto el castigo es una forma de proteger la culpabilidad y de esta manera se va perpetuando la idea de pecado y de culpabilidad, porque el ego lo que quiere es que nos sintamos culpables, porque el ego vive de la culpabilidad. El mundo está basado en la culpabilidad. Por esto, para el ego, el pecado es real, y esto es importante, lo que es real es eterno y por lo tanto lo que es eterno se repite eternamente sin cesar. Por esto, el ego quiere que tú creas que el pecado es parte esencial de tu verdadera esencia, de lo que tú eres. Y por lo tanto, tú siempre vas a desear el pecado, porque deseas lo que tú consideras real y por lo tanto no lo vas a abandonar. Porque lo que es real, tú lo quieres porque crees que forma parte de tu verdadera naturaleza. Por esto no lo puedes abandonar y siempre lo vas a desear. Entonces solo una mente diferente a la tuya puede acabar con el pecado a través del miedo, ¿no? Que es un poco la Iglesia católica, ¿no? Que te hacía decir, no, si haces este pecado, pues te irás al infierno, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues tú podías no hacerlo, pero podías hacer otros, ¿no? Los pecados mortales y los veniales, ¿no? Pero siempre, siempre habrá este deseo de culpabilidad y de pecado por creer que nuestro ser es pecador. Pero bueno, todo esto siempre tiene solución. El Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Para él no existe el pecado, no lo conoce, por lo tanto, no lo puede castigar, porque para él no existe. Esto es muy importante. Él ve el pecado como un error. Entonces él reconoce los errores y el único deseo que él tiene es corregirlos, porque es una función que Dios le dio. Una de las funciones que tiene el Espíritu Santo es corregir todos los errores de percepción que nosotros vemos como pecados. Por lo tanto, la idea de un error incorregible para él no tiene ningún sentido. El pecado siempre va a exigir castigo y el error siempre exige corrección. Por esto, cuando nosotros creemos que a través del castigo estamos corrigiendo, esto es un pensamiento erróneo, un pensamiento demente, un pensamiento loco. ¿De acuerdo? O sea, nunca a través del castigo vamos a corregir nada. Solo a través del Espíritu Santo, que Él ve los errores, nosotros se lo entregamos y Él los corrige. Entonces, creer en el pecado requiere constante defensas y pagamos por ello un costo muy alto, porque tenemos que combatir y sacrificar todo lo que el Espíritu Santo nos puede ofrecer. O sea que mantener en nuestra mente el pecado exige que rechacemos la ayuda del Espíritu Santo. Por esto, para el ego, un error no es algo atractivo. Lo que vemos como una equivocación, como un error, automáticamente siempre deseamos que se corrija. En cambio, un pecado lo podemos cometer muchas veces
Y cada vez que lo vamos a cometer, vamos a sentir angustia. No vas a pensar, ostras, otra vez he caído, otra vez he caído, pero nunca va a perder su atractivo. Siempre nos vamos a sentir atraídos por la culpabilidad. Pero de repente puede cambiar su condición y de un pecado puede convertirse en un error. Y entonces ya no lo volveremos a cometer, este pecado, o sea, nos vamos a desprender de él, ¿no? Muchas veces, en momentos, hemos hecho pecados que ahora no hacemos, porque se han transformado en error y han sido corregidos o a través haciendo el curso, pero si hay culpabilidad dentro de nosotros, si aún nos sentimos sintiendo culpables, cambiaremos este error por otro pecado. O sea, volverá a aparecer otro pecado, siempre, por esta reacción que hay de la culpabilidad. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es un error expresado de una manera que al ego le encanta, adora y venera. Porque el pecado lo que es una idea arrogante, cosa que el error no tiene esta idea de arrogancia, ¿no? Porque el pecado es como que no se puede borrar, el pecado es eterno, en cambio el error se puede corregir. El ego lo que quiere es conservar todos los errores y convertirlos en pecados, porque así los pecados no pueden ser perdonados, porque es la creencia de que el Hijo de Dios comete errores por los cuales tiene que pagar con la destrucción, con su muerte. ¿De acuerdo? Esta es la creencia desde el ego. Por esto el ego, a través de la muerte, conserva el pecado, y si tú crees ser un pecador o ser un pecado o que hay algo malo en ti, morirás por razón de lo que crees ser. Si tú crees que eres un pecado, o sea, que dentro de ti hay pecado, hay algo malo, vas a morir por esta creencia. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo se espía el pecado? El pecado se espía a través de la muerte. Y esto es desde el punto de vista del ego. Vamos a repetir muchas veces muchos conceptos, como hemos dicho antes. Entonces, ¿qué es realmente un pecado? El pecado nos dice que es un error que tú quieres mantener oculto, porque hemos dicho que los pecados es algo que hacemos a escondidas, algo que nadie sepa, algo que nadie vea. Por lo tanto, es un error que tú mantienes oculto y nos dice, es una petición de ayuda que no quieres que realmente sea oída por el Espíritu Santo. O sea, no se la entregas al Espíritu Santo y por lo tanto Él no te puede responder, Él no te puede liberar de este pecado porque tú lo mantienes oculto y por lo tanto si no le entregas, él no puede liberarte de esto. Y esto también es importante. Todos los problemas, por pequeños que sean, que mantengamos ocultos, se convierten en nuestros pecados secretos. ¿Qué quiere decir esto? Es cualquier cosa, cualquier pensamiento que tú no lleves a la luz y lo pases al inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo paso algo en el inconsciente, no estamos eligiendo que el Espíritu Santo nos libere de estas creencias, de estos pensamientos. Entonces, estos pequeños, aparentemente problemas que ocultamos en el inconsciente, cada vez se van a convertir en más grande, porque los pensamientos, la función que tienen es expandirse, y van a cubrir todo lo que tú percibes y esto hará que tu percepción se vea nublada
lo proyectes fuera y hace que tú no puedas ser justo con nadie porque hace que no puedas ver la realidad. Estás viendo tus propios pecados proyectados fuera, porque lo que se basa en el inconsciente es lo que vemos fuera. Entonces, en algún momento podemos pensar o habremos pensado o nos hemos sentido tentados de coincidir con el ego de que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado, ¿no? Porque mucha gente dice, uy, lo que me ofrece el Espíritu Santo, ¿no? Todo paz, todo felicidad, qué rollo, ¿no? Entonces, que esta decisión de cómo querer al ego o lo que nos propone el ego, porque la base del ego es el pecado, que no lo tomemos a la ligera, porque es la elección entre estar en el cielo y el infierno. O sea, no hay ningún pecado que esté justificado, porque si hay algún pecado que esté justificado, sea mío o aparentemente de otro, esto nos lleva al infierno. Por esto nos dice que creer en el pecado en realidad es un ajuste y tenemos que, y es una alteración y un ajuste que es un cambio, es una alteración en la percepción. Es la creencia de lo que antes era de una manera, ¿no? Nosotros, ¿qué somos en realidad? Somos un solo ser unido a nuestro Creador con todos nuestros hermanos, ¿no? Somos uno. Entonces, ¿qué pasa? Creer en el pecado es una idea completamente opuesta a la realidad. Por lo tanto, cada ajuste, cada alteración de la percepción, estamos distorsionando la verdad. ¿Y qué necesitamos? Defendernos de la realidad. Por lo tanto, el pecado necesita defenderse de la realidad, porque se opone completamente a ella. Entonces, aquí vamos a entrar más en materia, porque ahora estamos viendo el pecado como algo como nuestro personal, y el pecado es una percepción, ¿no? que estrictamente personal, que nosotros tenemos, que cada uno de nosotros creemos que está dentro de nosotros mismos, pero ¿qué hacemos? Lo vemos fuera, lo vemos en los demás. Y cada uno parece cometer errores diferentes que los demás no lo pueden entender. Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, siempre pongo el mismo, pero es muy tonto, pero es muy gráfico, ¿no? Alguien llega tarde, por ejemplo. Cuando alguien llega tarde, tú automáticamente te enfadas, ¿no? Normalmente, bueno, desde el ego nos enfadamos. Y cuando el otro se quiere justificar, no aceptamos sus justificaciones. Esto es un pecado. Un pecado es aquello que yo no acepto, aquello que me hace diferente a mi hermano, que me hace sentir mejor. ¿Qué pasa? Cuando tú un día llegas tarde, es como que el otro tiene que aceptar tus justificaciones, porque en tu caso hay una razón de peso. Por lo tanto, ¿qué pasa? Yo cuando lo cometo está justificado, cuando el otro lo comete no está justificado. Como que el otro ha pecado y por lo tanto merece castigo, y el castigo es que yo me enfade, y el enfado es un ataque, y por lo tanto es una forma de matarlo. Todo esto es a nivel inconsciente. Cuando yo lo hago, automáticamente lo justifico y no entiendo por qué el otro se enfada cuando en mi caso es algo que está justificado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién necesita el pecado? ¿Quién es el que vive del pecado? Pues aquellas mentes que se identifican con el cuerpo, con la personalidad, que se sienten solas, que ven a los otros
hermanos diferentes de sí mismo, ¿no? Identificados como cuerpo y personalidad. Y esta diferencia que vemos de cuerpos de personalidad, que no es real, es lo que hace que el pecado, que si bien no es real, sea visible, o sea, que lo podamos ver y parezca que esté justificado. O sea, cuando el otro hace un pecado, merece el castigo. Entonces esto, o sea, la creencia en el pecado, la creencia en la culpabilidad, que viene de la culpabilidad primigenia de creer que nos hemos separado de Dios y que hemos atacado a Dios, hace que podamos ver cuerpos, que el pecado parezca real y que la realidad se parezca una falacia, ¿no? Algo completamente ilusorio. Por esto, cuando nos identificamos con el pecado, sea que yo lo haga o lo vean los demás, siempre nos va a limitar al tiempo y al espacio, hace que veamos estos cuerpos separados, y ver cuerpos simboliza el deseo de estar separados. O sea, yo me identifico con el cuerpo y la personalidad porque mi deseo es estar separado y aparte, y por lo tanto quiero defender el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me identifico con el cuerpo, lo que es el pecado en realidad nos limita al cuerpo, y odiamos a todos aquellos que reducimos a un cuerpo porque les tenemos miedo, porque nosotros pensamos que si el otro peca, yo también voy a pecar y yo también peco. Entonces, fijaros, cuando yo niego a perdonar a mi hermano, lo estoy condenando a un cuerpo porque estamos valorando los medios del pecado, y el medio del pecado siempre es el cuerpo. Estamos depositando nuestra fe y la creencia de que el cuerpo es real, que los pecados son reales, porque el pecado está ligado al cuerpo, porque solo puedo pecar a través de un cuerpo. Por esto, cuando no estamos completamente en paz o experimentamos alguna clase de dolor, es porque hemos percibido un pecado en nuestro hermano, nos hemos alegrado, regocijado por lo que hemos creído ver en él, porque los pecados de nuestros hermanos, ¿qué hacen? Nos justifican que nosotros somos mejores que ellos. Y por lo tanto, justifican que el especialismo, que la separación es verdad. Por lo tanto, cada vez que yo veo un pecado en el otro, cada vez que yo emito un juicio en el otro, a mí me da una satisfacción porque me hace sentir mejor, claro, soy mejor que el otro, porque mira el otro lo que ha hecho, ¿no? Siempre buscamos, o sea, el ego siempre tiene como un periscopio donde va buscando los pecados. Por esto, nunca odiamos a nuestros hermanos por sus pecados, sino únicamente los odiamos por los nuestros, sea cual sea la manera que sus pecados puedan adoptar. Siempre que veo los pecados en mi hermano, son mis pecados inconscientes. No puedo ver nada que no esté dentro de mí. Por esto, sus pecados lo que hacen es nublar, lo que hacen es que hay un autoengaño donde tú pierdes la conciencia de que son tus propios pecados. Tú no los ves en ti, porque muchos son inconscientes. El otro hace lo que tú nunca, nunca, nunca harías. Nunca, nunca harías.
Por lo tanto, sus pecados lo que nublan es el hecho que son tus propios pecados. Lo que tú nunca harías es el pecado inconsciente proyectado, porque como tú no te permites hacerlo porque para ti sería la muerte, te genera tanta culpabilidad, está en el inconsciente que lo que haces es proyectarlo. Por lo tanto, culpamos a nuestros hermanos por nuestros propios pecados y crees que lo que él se merece es el ataque, o sea, que su justo merecido es el ataque, merece castigo, merece la muerte. Y de esta manera proyectamos nuestra culpabilidad inconsciente, nuestra propia falta de perdón hacia nuestro hermano. Y esto, lógicamente, no es un cambio de percepción, porque lo hago es mi pecado, lo pongo en el otro, yo creo que no lo tengo, que no es mío, porque es lo que yo nunca haría. El pecado siempre exige castigo y el error nunca exige castigo, solo pide corrección. Entonces, lo que hace que yo mantenga el pecado es la proyección inconsciente de mis pecados que yo no me he perdonado y que he proyectado fuera para de esta manera poder mantener la culpabilidad y culpar a mi hermano y yo creer que puedo eximirme de la culpa. Entonces, ¿por qué sus pecados son pecados? Solo pueden, tú crees que son pecados porque tú no se te pueden perdonar, porque tú no te los perdonas a ti. Entonces, como tú crees que estos pecados son reales, constituyen tu realidad, lógicamente los ves en él y crees que no merece el perdón, porque tú no te perdonas a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves tus pecados por todas partes, ¿no? Puedes ver una persona, yo qué sé, imagínate que para ti una de las cosas que no puedes soportar es la injusticia. Y para ti esto es el pecado más grande de tu vida. Y ves, solo ves personas injustas o que hacen cosas injustas. Y entonces, ¿qué pasa? Lo ves por todas partes, lo atacas por todas partes, porque en realidad te odias a ti mismo. Por lo tanto, cada vez que tú atacas al otro y atacas al otro cada vez que lo juzgas como que está haciendo algo mal y erróneo, estás afirmando que tú eres culpable, porque lo que vemos fuera es lo que creo que está dentro de mí. Porque yo no puedo ver nada fuera si no os revisáis la proyección y la percepción del inicio. Por esto he querido leer lo que hemos leído hoy de la página 500. Por esto, cada vez que atacamos a alguien, cada vez que lo juzgamos, cada vez que vemos un pecado es, por ejemplo, no soporto la injusticia, no soporto el maltrato de los animales, porque y ves solo gente que maltrata animales. Entonces, ¿qué crees? Que merece el ataque, merece la muerte, es culpable. Todo esto lo hacemos a nivel inconsciente. Es porque tú no te perdonas a ti, tú crees que mereces el ataque, porque si realmente nosotros nos hubiésemos perdonado, no podríamos ver ataque y por lo tanto no se nos ocurriría atacar, porque ¿qué ganas con la muerte? La finalidad del ataque siempre es la muerte, siempre, 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 siempre. Por lo tanto, los pecados siempre se perciben en el cuerpo, no lo percibimos en la mente. No lo vemos como intenciones, como metas, como objetivos, como propósito, sino que vemos acciones. Fijaros que nos vemos cuerpos que hacen acciones que nosotros juzgamos como malas, como negativas, como incorrectas, da igual el nombre, pero al final todo es lo mismo. Por esto los cuerpos siempre actúan, pero las mentes no pueden actuar. Por lo tanto, el cuerpo tiene que ser el culpable de lo que él mismo está haciendo. Y no vemos el cuerpo como algo pasivo, sino que vemos que se somete
a las órdenes de tu mente y que en realidad el cuerpo no puede hacer nada por su cuenta. Automáticamente, si yo creo que en mí o sea, hay un pecado, o sea, soy un pecado, soy un pecador, me voy a identificar con el cuerpo porque la mente no puede actuar. Y hemos dicho que los pecados lo vemos como acciones, ¿no? Entonces, si no vemos que todo viene de la mente, si lo vemos como acciones, nos identificamos con el cuerpo, no con la mente. El cuerpo parece actuar por su cuenta, ¿no? ¿Tú qué dices? Ay, me encuentro mal o me duele aquí, ¿no? Parece que el cuerpo vaya campe por sí mismo y no tenga nada que ver con la mente. Cuando vemos el cuerpo no es nada, el cuerpo solo sigue a la mente. Por esto, si nosotros creemos que dentro de nosotros hay un pecado, lo que vamos a hacer es aprisionar a la mente dentro del cuerpo y le vamos a adjudicar el propósito de la mente al cuerpo. Entonces, el cuerpo actuará en lugar de la mente por órdenes de la mente, pero esto es lo que no vemos. Por esto, el cuerpo es el prisionero de la mente, porque el cuerpo no puede pensar, no tiene la capacidad de aprender, no tiene la capacidad de esclavizar, no tiene la capacidad de perdonar, o sea, el cuerpo no puede hacer nada, todo viene de la mente. El cuerpo no da órdenes que la mente pueda como acatar, y el cuerpo no pone ninguna condición que la mente tenga que obedecer. Por esto, el cuerpo solo mantiene prisionero a la mente que está dispuesta a identificarse con él. Por esto, nosotros creemos que los pecados son acciones y no lo vemos que todo funciona desde la mente. Y ahora os voy a explicar un caso que este lo conozco personalmente. O sea, cuando yo conozco a una persona que proyectó su pecado fuera, ¿no? Entonces estaba enfadado con toda su familia, hasta tal punto que esta persona se negó a perdonarlos y entonces se murió para demostrar que el pecado era real, que le habían hecho tanto daño, eran tan culpables que le habían hecho tanto daño que lo habían matado, o sea, se había muerto por su culpa. Cuando en realidad lo que yo no perdono fuera es porque en realidad no me lo perdono a mí, o sea, no lo puedo perdonar. Era un problema de herencias. Esto es muy típico, ¿no? Que el otro que se quedó todo, bueno, y hubo una historia un poco fuerte, bueno, yo no sé muy bien, me llegó así porque conocía a la persona. Entonces, es esto. Entonces, creemos que son acciones, pero todo viene de la mente. Por esto, cuando yo me identifico con el pecado, ¿qué voy a ver? Voy a ver ilusiones, voy a ver cosas imaginarias. Y todo esto proviene de pensamientos completamente falsos, completamente erróneos. Y esto es lo que hace que la mente esté completamente demente, pierda realmente su cordura, y automáticamente lo que haces es que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad, porque lo que tú ves es este mundo imaginario donde tú crees que es real, porque el ego lo que te hace creer es que como lo sientes y como el amor se siente, te hace creer que todo esto es real. Por esto, el pecado es la creencia que tu percepción es inalterable, o sea, lo que yo veo es real y que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción. Porque si no lo hace, si la mente no obedece a la percepción, se la juzga como que está loca. ¿Cómo que no crees esto si lo estás viendo y lo estás sintiendo? De esta manera, la mente, que es el único poder que tenemos para cambiar la percepción,
la mantenemos en un estado de impotencia donde está restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que el Espíritu Santo podría brindarle, porque el Espíritu Santo es uno con la mente. Pero si aún tenemos atracción por la culpabilidad y por el pecado, pues vamos a rechazar la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, todos los pecados que son creencias que interponemos entre nuestros hermanos y nosotros. Y esto hace que estemos separados. En realidad es mentira, porque las mentes están unidas, por lo tanto es imposible la separación. Por esto, no podemos rechazar o aceptar la corrección sin incluir a nuestro hermano. Si yo rechazo la ayuda del Espíritu Santo, automáticamente incluye que no perdona a mi hermano y no me perdona a mí. Si yo acepto la corrección de mi mente, esto incluye a mi hermano e incluye a mí, porque en realidad la mente es uno y no estamos separados. Lo que vemos son nuestras proyecciones mentales. Por esto, el Espíritu Santo nos dice que no podemos considerar a nuestros hermanos o a nosotros mismos como un pecador y seguir percibiendo a nuestro hermano o a nosotros mismos como inocentes. O sea, si vemos pecado en el otro es porque está dentro de nosotros. Si nosotros aceptamos nuestra inocencia o aceptamos la inocencia de nuestros hermanos, es porque nosotros vamos a ver lo mismo. Por esto, si nosotros nos consideramos culpables, no podemos ver un mundo libre de pecado, vamos a ver un mundo de pecado. Y si vemos un mundo de pecado, nosotros vamos a creer que dentro de nosotros hay pecado, porque no puedes ver fuera lo de fuera diferente a lo que tú eres, ¿no? O sea, el ladrón cree que todo el mundo es de su condición. Pues esto funciona para todos. Los refranes tienen una gran sabiduría. Por esto el pecado, ¿qué hace? El pecado es, tú te identificas con el cuerpo y fíjate que toda la atención está entre buscar el placer para, para no sufrir, para no sentir el dolor. Y vamos oscilando entre dolor y placer. Todo esto son testigos que tiene el ego del pecado, porque da igual que sientas placer o el dolor, las dos cosas, el mensaje que está debajo es: te encuentras dentro de un cuerpo, el cuerpo es real y se te puede hacer daño. Por lo tanto, tú podrás tener placer, pero el costo del placer siempre es el dolor. Por esto, los testigos del pecado son todos iguales, da igual. Dice, el curso te dice, llámale dolor al placer y te dolerá, y llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que está detrás del placer. Por esto, los testigos del pecado, que son el placer y el dolor, porque un pecado solo se puede hacer a través de un cuerpo, porque hemos dicho que se ven como acciones, se van alternando, y cuando uno ocupa el primer plano, el otro ocupa el segundo. Ahora siento dolor, ahora siento placer, y se van intercambiando. Pero los dos, el testimonio que te dan, si yo me identifico que soy un cuerpo, soy pecador y voy a morirme. O sea, esto es lo que te está diciendo todo el rato. La identificación con el cuerpo es la muerte. Los testigos del pecado solo oyen una llamada, y es la llamada a la muerte, la llamada a que vas a perecer, que el cuerpo se va a destruir. Por esto, el pecado es el único pensamiento que hace que el objetivo de alcanzar a Dios lo veamos como algo inalcanzable, como algo imposible, porque el ego te dice, no, tú lo has atacado, te has separado y no puedes volver ni loco. Entonces, ¿qué hace? El pecado lo que hace es, nos incita al ataque,
es la base de la culpabilidad, la fuente de la culpabilidad, siempre va a exigir castigo y sufrimiento. Por esto el pecado es la fuente del miedo, porque tú tienes miedo al castigo y como has atacado a Dios, el castigo más grande es tan grande que el ego te dice, bueno, pues tú te matas y así Dios no puede castigarte porque tú te mueres, que es el castigo máximo, ¿no? Entonces, de esta manera, perdemos la conciencia de que somos una creación de Dios y le damos al amor el mismo atributo del miedo y del ataque. Es como que el amor lo vemos como que nos da miedo porque nos puede atacar. Dios nos puede atacar, nos puede hacer daño. Y como tenemos la creencia que el ego lo que nos dice es verdad, nos autoinmolamos, ¿no? Elegimos la muerte para que el castigo de Dios no sea, él no pueda castigarnos, me castigo yo por él. ¿De acuerdo? Esta es la función del pecado. Por esto el pecado que ha hecho que la creación de Dios, que la creación de ser una idea de Dios parezca una idea del ego, un mundo que el ego rige, ¿no? Y que vemos un mundo de cuerpos que todos son inconscientes, pero cuando estoy identificado con el ego soy inconsciente, pierdo la conciencia y caemos y cuerpos que son corruptibles y decadentes hasta que nos morimos. Entonces, lo que no tenemos que permitir que el miedo al pecado nos impida la corrección del error. Porque la única atracción que ejerce la culpabilidad es el miedo. O sea, lo que nos hace sentir la culpabilidad es el miedo. Y el miedo es la única emoción que hemos inventado independientemente de lo que aparenta ser. O sea, nosotros hemos inventado el miedo. Entonces, ¿cuál es el miedo? El miedo, fijaros que es una emoción donde de secretos, de pensamientos privados, solo puedo sentir miedo a través del cuerpo, es una emoción que parece oponerse al amor y siempre sentir miedo nos identifica con el ego, por lo tanto siempre voy a percibir diferencias y voy a percibir desigualdad, o sea, no voy a tener conciencia de igualdad. Y esta emoción con la cual estamos identificados, porque siempre estamos en el miedo, aunque no seamos conscientes, nos mantiene en la oscuridad, que perdamos la conciencia de quiénes somos, nos hace dependientes del ego que nosotros hemos inventado y nos dirigimos a él precisamente para que nos guíe por el mundo que el ego ha fabricado para nosotros. Y todo esto sería real si el pecado fuese real. Entonces, si realmente el pecado fuera real, estaríamos excluidos de cualquier esperanza de curación. O sea, sería imposible curarnos, sanar la mente, volver a Dios. Y entonces, ¿qué probaría? Si el pecado fuera real, probaría que el Hijo de Dios es malo, o sea, dentro de sí hay maldad, que lo que es eterno tiene un final y puede, porque el final es la muerte, parece que Dios pueda perder al hijo que él ama y de esta manera Dios solo puede alcanzar como al hijo a través del ataque. Entonces parece que la muerte sea más fuerte que la voluntad de Dios, que el odio pueda destruir al amor y la paz queda completamente extinguida, porque yo cuando estoy identificada con el ego, lo que estoy es en pie de guerra. O sea, tengo treguas, pero que no es paz. Porque siempre estás en un estado de alerta pensando
cuándo vendrá el ataque. Con lo cual esto no es paz, es tregua. Porque un estado de paz es un estado donde nada ni nadie me puede atacar o hacer daño. Entonces parece que el infierno exista, parece que haya un estado donde pueda ponerse al cielo, al estado de unidad, y parece que el infierno sea tan real como el cielo. Y de esta manera parece que haya un poder que pueda trascender de Dios. Un poder de fabricar una voluntad y desbancar la voluntad de Dios. Y de esta manera parece que el hijo pueda tener una voluntad. No sé si me oís. ¿Me oís? Sí, bueno. Parece, es que me parecía como que se había perdido la conexión. Parece como si ahora me he perdido. Parece como si el hijo pudiera tener una voluntad diferente a la de Dios y en eterna oposición con Dios y con todos sus hermanos. Y de esta manera parece, o sea, la voluntad de Dios estaría dividida en dos y las leyes y todo el mundo estaría sujeto a dos poderes contrarios, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Que esto es lo que nos dice el ego, ¿no? Que hay el bien y hay el mal. Entonces Dios pues llegaría al límite de su paciencia, entonces ¿qué haría? Dividiría el mundo en dos y él pues se erigiría en defensa de su mundo a través del ataque. Entonces, si Dios hiciera esto, lógicamente es lo que nos presenta el Dios de la Iglesia, ¿no? Un Dios que ataca, un Dios que juzga, un Dios que dice esto es bueno, esto es malo. Entonces, de alguna manera, está diciendo que el pecado tiene más realidad que él, que su mundo ha sido destruido por, por, por el pecado. Entonces Dios estaría en guerra consigo mismo porque estaría dividido entre el bien y el mal y por lo tanto quiere decir que él tendría que haber construido, si el amor es todo y es lo que crea todo, tendría que haber creado algo que lo puede destruir y parece que tiene el poder de destruirlo. Por esto, el pecado lo percibimos como algo más poderoso que Dios, en el cual pues Dios tiene que aceptar el pecado como realidad. Con lo cual, el pecado lo único que es un obstáculo, parece una muralla insalvable en medio del camino hacia la paz, porque está colocado en medio del retorno de la paz hacia nosotros. Esto es lo que es el pecado. Parece una muralla. ¿Y qué pasa? Y creemos que esta muralla es insalvable y solo la podemos mirar y salvar y traspasar con la ayuda del Espíritu Santo. Porque realmente, si fuera posible que pudiéramos pecar, supondría que podemos violar la realidad y lograrlo. Por lo tanto, cuando pedimos castigo o creemos que tenemos que ser castigado, alguien merece castigo, en realidad no estamos pidiendo nada, estamos en plena ilusión, estamos en pleno sueño, más bien en pesadilla, más bien en modo pesadilla. Y entonces, ¿qué es el pecado también? Es la creencia fija que tenemos que lo que nosotros percibimos no puede cambiar. Lo que yo percibo es ley, lo que yo percibo es así. Por esto, lo que hemos condenado, lo que hemos juzgado como que es un pecado, es eternamente imperdonable. No lo perdonamos, no lo perdonamos. Porque si lo perdonásemos, no lo podríamos percibir como un pecado, sino como un error, que un error merece corrección.
Y esto es lo que hace que el cambio hacia la verdad sea posible. Si todos los pecados los vemos como errores y entregamos al Espíritu Santo para que Él lo corrija por nosotros. Por esto, lo que realmente hace que la salvación sea posible es que todos los pecados los traslademos como errores, que los veamos como errores. Y de esta manera la salvación es posible, porque el error siempre puede ser corregido. En cambio, el pecado es imperdonable, no se puede perdonar, es algo irreversible. Por esto, si el pecado es lo transformamos en error, la verdad lo puede deshacer fácilmente y los errores, porque hemos dicho que pueden ser corregidos, y de esta manera la verdad los juzga y lo que hace la verdad es deshacerlos. Por esto es tan importante entregarlo todo al Espíritu Santo para que Él lo deshaga. Pero si el error le damos el rango de verdad, automáticamente se convierte en un pecado y no se puede perdonar. Entonces, todo depende de nosotros. Aquí nos dice que cuando tenemos fe en el pecado, en realidad no tenemos fe, en realidad creer en el pecado es falta de fe, pero sí podemos tener fe en el hecho de que todos los errores son corregibles. No hay ningún error que no pueda ser corregido. Por esto el curso te dice que no hay grados de dificultad en los milagros, porque el Espíritu Santo puede corregir todos los milagros. Por esto el pecado, lo único que es una falta de amor, como la oscuridad es falta de luz. Esto es un pecado, es falta de amor. Por esto los errores son peticiones de amor. Y esto es como nosotros lo tenemos que ver. Por esto el ego no percibe el error como una falta de amor, sino que lo define como un acto de ataque, de agresión. El ego siempre va a ver agresiones. En cambio, el Espíritu Santo va a ver errores que son una falta de amor y por lo tanto se corrigen con el amor. Por esto, todo pensamiento falso proclama que los pecados de tu hermano son reales. Todo lo que es real proclama que tu hermano es incapaz de pecar. Por esto, si tú crees que es posible pecar, mantienes al mundo excluido del amor. Y todo lo que no es amor es pecado. Y por lo tanto, el amor y el pecado son excluyentes y cada uno de ellos percibe al otro como demente y sin sentido. Luego va a decir que sí, hombre, el pecado, o sea, el mundo sin pecado no existe y el amor no ve pecados. Por esto el pecado es demente ante los ojos del amor y el amor siempre va a mirar por encima de ellos y solo ve la verdad. Por lo tanto, por esto deshace el error, porque el amor solo puede ver amor, no puede ver otra cosa que amor. Por esto, tanto el amor como el pecado ven mundos inmutables que no pueden cambiar en función de cada uno lo que ve. El pecado, ¿qué es? Es algo eterno e inmutable. El amor que te dice el pecado no existe porque no lo hay errores que se pueden corregir y solo el amor es eterno y es verdad. Por lo tanto, creer en uno o creer en otro, lo que harán es definiciones diferentes del Padre y el Hijo. El pecado que te dirá que te has separado del Padre, lo has atacado y por lo tanto eres pecador eternamente. El amor que te dirá pues que tú eres uno con Él y que no te has separado y que es una tontería todas estas creencias que lo único que te llevan es al dolor y al sufrimiento. Por esto, ¿qué es el pecado? Es una falsa idea sobre el Hijo de Dios.
porque es una idea de que el Hijo de Dios se puede atacar a sí mismo, ¿no? Y por lo tanto, es muy importante que no creamos de nadie que pueda pecar, que lo condenemos, que deseemos el castigo. Porque el castigo, la condenación, es lo mismo que el pecado. Y cuando creemos en uno, que estamos creyendo en el otro. O sea, creer que alguien es culpable, es decir, es pecador, por lo tanto merece castigo. Y cuando vemos esto, estamos invitando a la ilusión, a la separación, al miedo, y estamos desterrando el amor, nuestra verdadera identidad. Y cuando yo creo en el pecado, voy a sentirme automáticamente solo y como algo separado. Y por lo tanto es imposible que yo pueda sentir la plenitud. Por esto, cuando yo estoy identificado con el cuerpo, estoy identificado con el pecado. Si creo en el pecado, voy a sentirme solo y aparte identificado con el cuerpo. Por esto el pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en la que se originó la creencia. O sea, no sé cuál es la creencia. La creencia es que yo puedo proyectar el pecado fuera, que yo puedo proyectar el ataque fuera de la mente, ¿no? Que yo puedo proyectar mi pecado fuera, ¿no? Esta es la proyección, ¿no? Creer que mis pensamientos los puedo ver fuera y yo me olvido que he sido yo el origen de este pensamiento. El pecado lo que refleja es la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente. O sea, la idea de que yo tengo un pensamiento y que este pensamiento se va de mi mente fuera y que no tiene nada que ver conmigo. Y esta creencia, o sea, cuando yo creo en el pecado, creo en esto, que las ideas pueden abandonar su fuente, y para mí esta creencia será real, tendrá significado, porque yo la voy a ver y la voy a experimentar. Que hemos dicho, yo veo mi pecado fuera y no lo reconozco como algo mío. Por lo tanto, de este error, de esta creencia de que las ideas pueden dejar la fuente, surge el mundo del pecado, el mundo del dolor, el mundo del sacrificio, el mundo de la culpabilidad, el mundo del castigo. Y fijaros, por esto yo, cuando digo, esta persona es una estúpida, ¿no? O cualquier otra cosa, o yo me enfado, creo que este enfado le llega al otro, pero pierdo la conciencia que el dolor y el malestar lo estoy sintiendo yo. Por lo tanto, este pensamiento que creo que le ha llegado al otro es mentira, porque soy yo la que estoy experimentando este dolor, esta rabia, este sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la base del mundo? La base del mundo o la base del pecado es probar que el ataque y el pecado es real en los demás, o sea, crees esta idea de que los pensamientos pueden dejar su fuente para yo sentirme inocente. Entonces yo pruebo mi inocencia a través de proyectar pecados y ataque y culpabilidad fuera. O sea, cuando yo me enfado con alguien porque iba en coche y me ha cruzado, para mí esto es un pecado. O sea, es que el otro me cruce, me está atacando, por lo tanto yo lo ataco, ¿no? Mentalmente y le digo de todo dentro del coche, merece castigo, le lanzo que el otro ni se entera, lo recibo yo, es porque tengo la creencia de que el otro ha hecho algo malo. Y cuando yo lo hago, porque esto yo lo he visto, que yo antes me enfadaba cuando me cortaban o cuando alguien en las rotondas, ¿no? Me pasaba por la segunda y me cortaba. Entonces un día vi que yo hacía lo mismo y dije, tú te lo justificas y al otro lo ves como un pecado. Y es buenísimo, ¿no? Porque no somos conscientes de cómo nos quejamos porque el otro hace algo y cuando lo hacemos nosotros nos lo justificamos todos, ¿no? Y es divertido ver
vernos, por esto el curso es una autoobservación, para ver cuando yo lo hago está justificado, cuando el otro lo hace merece la muerte y el castigo. Entonces, fijaros, por esto, cuando yo empiezo allá a gritar y ponerme como un energúmeno, proyectas el ataque fuera, pero te darás cuenta que tú te vas a seguir sintiendo culpable y no sabes por qué. Tú te das cuenta que contra más proyectes el pecado y la culpabilidad, tú la vas a sentir dentro y no sabes por qué. Porque de alguna manera perdemos la conciencia que la causa está en nuestra mente y vemos el efecto, que es lo que vemos fuera, separado de la causa, de la fuente, que es mi mente. Y entonces, tú que ves los efectos, lo que ves fuera como algo que tú no puedes controlar. Pobre de mí que me están haciendo esto. Pero tú que estás pensando de aquella persona, la estás atacando todo el rato, ¿no? Por ejemplo, no sé, imaginaros que tengo el vecino que me hace ruido. Si yo empiezo a juzgar, ¿no? A juzgar este tío, no sé qué, no sé cuánto, lo estoy atacando. Y con lo cual los pensamientos se van ampliando. Y por lo tanto, esto cada vez va a ser peor y será una merienda de negros. Porque no me doy cuenta que el origen, el efecto que veo, el origen está en mi mente. Y mientras veo la causa y el efecto separados, o sea, cuando veo lo de fuera separado de mi mente como algo que no tiene nada que ver conmigo, nunca voy a poder solucionarlo. Porque nunca es lo que hace el ego, separar causa y efecto. Y no me doy cuenta que todo lo que veo, la causa está en mi mente. Porque causa y efecto no son dos cosas separadas, es una sola, la mente es una. Por esto, lo que el curso quiere, o lo que Dios quiere, es que realmente aprendamos qué es verdad y qué tenemos que aprender. Que Dios nos creó como parte de Él, como parte de sí mismo, que esto es verdad eternamente, porque las ideas no abandonan su fuente y tú eres una idea de la mente de Dios. Te guste o no te guste, te lo creas o no te lo creas. Por lo tanto, si eres un pensamiento en la mente de Dios, y los pensamientos no pueden abandonar su fuente, tú no puedes separarte de Dios, que es tu fuente. Entonces, esta es la base principal de la verdad, que Dios nos creó como parte de sí mismo y por lo tanto esto es verdad eternamente y porque las ideas no abandonan su fuente. Y entonces, una cosa muy importante que no debemos olvidar, y os lo tenéis que poner con letras fosforitos. ¿Cuál es la ley de la creación? Que cada idea que la mente conciba solo sirva para aumentar su abundancia, nunca para disminuirla. ¿De acuerdo? O sea, cada idea que yo tenga sirve para aumentar la abundancia de este pensamiento, nunca para disminuirlo. Y esto es tan cierto con respecto a todos los deseos ilusorios como con respecto a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Como todos los pensamientos, el pensamiento se concibió por Dios, fue una creación de Dios y lo creó para que fuera una fuente de abundancia y de felicidad y nunca pudieran disminuir, ¿qué pasa? Como los pensamientos que pienso por mi cuenta, separados de Dios, o sea, separados del amor, son pensamientos de carencia y todos los pensamientos que tengo son pensamientos de ataque. ¿Qué pasa? Cada vez que estos pensamientos los voy teniendo, como son para aumentar la abundancia, es la abundancia de lo que no quiero, la abundancia de lo que me molesta, porque como no hay juicio y el pensamiento ha sido creado para esto, por lo tanto, todos los pensamientos ilusorios, donde tú pones atención a lo que no quieres, a lo que no te gusta, y le vas dando bola, cada vez la pelota es más grande. Porque esto es verdad
tanto en todos los pensamientos ilusorios, independientemente de lo que pienses, como con respecto a lo que la voluntad de Dios ha dispuesto de verdad. Por esto, la mente puede desear ser engañada, pero no puede hacer de sí misma lo que no es. Por lo tanto, la mente no se puede separar. Los pensamientos son para generar abundancia, abundancia de carencia, abundancia de dolor, abundancia de sufrimiento. Le da igual porque es una ley universal. La mente no ha sido creada para tú pensar las tonterías, ilusiones. Por esto el mundo que tenemos es un mundo de pesadillas. Por esto, cuando tú crees que las ideas pueden abandonar su fuente, cuando tú crees que lo que piensas no tiene nada que ver contigo, estás tratando inútilmente de hacer que todas las ilusiones sean verdad, pero nunca van a ser verdad, porque nunca van a ser verdad, nunca va a ser una ilusión verdad hasta que te canses de sufrir. Por esto, nunca será posible engañar al Hijo de Dios, porque solo no descansaremos, no podremos ser felices, no podremos contentarnos solo con la salvación, con el escape total de la culpabilidad. O sea, el Hijo de Dios solo se libera cuando se libere completamente de la culpabilidad. Pero mientras haya culpabilidad en él o la vea afuera, estará atrapado en el mundo de las pesadillas. Porque si realmente fuera posible que el Hijo de Dios pudiera tener alguna clase de pérdida, no sería pleno, no podría ser quien es, no podría conocerse a sí mismo, no podría reconocer su voluntad. Y de alguna manera podría como renegar de Dios, de su Padre y de sí mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Sería real que Dios y el Hijo están enfrentados, con dos voluntades diferentes, siempre lucha internamente. Entonces el curso nos dice, ¿no sería más fácil pensar que estás equivocado que creer que todo esto es verdad? Esto te lo pone que tú decidas qué quieres, estar equivocado o creer que esto es verdad. Por esto es ser arrogante pensar que el cielo, que Dios, la verdad, no puede eliminar nuestros insignificantes errores. Entonces, porque si realmente pensamos que son pecados que no pueden ser corregidos, pues estamos diciendo que la venganza, la muerte, que el mundo es más real que lo que Dios dice y que Dios no tiene ningún poder sobre las ilusiones. Perdonad. Entonces, esta traición que el Hijo de Dios, cree haber cometido, en realidad solo ha tenido lugar en ilusiones, es un producto de nuestra imaginación, o sea, el pecado no existe, podemos estar equivocados, el Hijo de Dios se puede engañar a sí mismo, puede utilizar el poder de la mente contra sí mismo, pero es imposible que pueda pecar, o sea, el Hijo de Dios es imposible que pueda pecar. No puede alterar su realidad. Entonces, si el costo del pecado es la muerte, ¿puede morir lo que es inmortal? O sea, la ilusión puede alterar lo que es verdad. Por esto, que si alguna vez te sientes tentado de pensar que el pecado puede ser real o que algún pecado puede ser real, tienes que recordar que si el pecado es real, ni tú ni Dios lo eres. Si el pecado fuera real, el Padre y el Hijo serían dementes, con lo cual el pecado no puede ser real. El pecado, en realidad, es una idea que nos hemos enseñado a nosotros mismos, es una idea que nos hemos enseñado, que hemos aprendido, que hemos escuchado a leer. Entonces aquí nos dice que el perdón, que es el antídoto del pecado, es algo que tenemos que aprender
y tenemos este maestro que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que es el maestro que Dios nos ha dado para liberarnos y podamos salir del mundo del pecado. Por esto, a través del Espíritu Santo, aprendemos a perdonar al ser que hemos creído haber hecho, o sea, estas creencias en las cuales estamos identificados, con las cuales tú crees que eres así, así, más allá, y de esta manera, entregando todo esto al Espíritu Santo, desaparecerán. Y de esta manera podremos devolver nuestra mente totalmente a nuestro verdadero ser, porque nunca hemos pecado y nuestro ser nunca ha pecado. Por esto el pecado es imposible y la base es el perdón. Porque realmente si el pecado fuera real, pues simbolizaría que realmente podemos violar la realidad. Porque si la creación lo que es extensión, Dios, o sea, el creador, se ha tenido que extender a sí mismo y es imposible que lo que forma parte de él, que es todo, pueda haber algo diferente a él mismo, ¿no? Si todo es amor, no puede haber algo diferente al amor. Por lo tanto, todo lo que no es amor es una ilusión, todo lo que no es amor es pecado, todo lo que no es amor no existe. Entonces, aquí hay una pregunta muy buena que tenemos que contestarnos todos, que es la siguiente. ¿Quieres realmente que se te libere de las consecuencias del pecado? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quieres realmente liberarte de todas las consecuencias del pecado? Y esta pregunta no la puedes contestar hasta que entendamos lo que realmente implica la respuesta. Porque si tú contestas que sí, que quieres que se te libere de todas las consecuencias del pecado, esto significa que renuncias a todos los valores de este mundo, o sea, que renuncias al pecado, a la culpabilidad, al ataque y el castigo en favor de la paz del cielo, que no vas a conservar ni un solo pecado en ti y por lo tanto en los demás. Y no pondrás en duda que el pecado no existe y que el pecado es imposible. O sea, para aceptar esta pregunta que se te quiere, o sea, que quieres que se te liberen de las consecuencias del pecado, tienes que renunciar completamente a la creencia de que el pecado es real, que no existe. Entonces, y significa que para ti la verdad tiene más valor que todas las ilusiones. Quiere decir que tienes que dejar de juzgar, porque una de las armas del pecado es el juicio, ¿no? A través del juicio atacamos. Y reconocer que la verdad te tiene que ser revelada, o sea, la verdad tiene que sernos reveladas porque en realidad no tenemos ni idea de lo que es, porque lo que nosotros tenemos especulaciones de lo que la verdad podría ser, ¿no? Cuando el curso te dice tener paz y felicidad, no viene el ego y te dice, uy, qué aburrido, ¿no? Todo plano. Y todo esto son especulaciones, no tienes ni idea de lo que es la verdad. Por esto la verdad sí nos tiene que revelar, porque no tenemos ni idea de lo que es, ¿no? Entonces, al final, el curso lo que nos dice, ¿no? Dice, es como si Dios nos hablara, ¿no? Nos dice, ¿hasta cuándo, hijo de Dios, vas a seguir jugando al juego del pecado? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar, a tu casa, ¿no? Y te dice, ¿hoy? Quizás. Es que tenemos que aceptar, el pecado no existe, la creación nunca ha cambiado y deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo, tu regreso a la verdad. Entonces nos dice, ¿hasta cuándo, Santo Hijo de Dios,
vas a seguir demorándote, ¿hasta cuándo? ¿No? Y esto es el final de la exposición, que ha sido un poco heavy. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o os he dejado la mente tan colapsada que, que ya no os he dejado las neuronas reventadas. No sé. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, pues preguntar. Yo os aconsejo que os volváis a escuchar el audio, porque es mucha información, pero en realidad es fácil, ¿no? Es darte cuenta bueno, esto que el pecado no existe, son creencias y todo lo que mantienes oculto en el inconsciente se va a proyectar fuera y lo vas a ver fuera y no lo vas a identificar como tuyo. Y que la base está utilizar el Espíritu Santo para entregarle todo esto y podernos liberar. No sé. Y bueno, no sé si hay algún comentario o algo que decir o algo que compartir o que os ha Ana, yo parecido. Dime. te quería preguntar un momento, Sí. que bueno, ha sido súper interesante, la verdad es que muy, muy profundo y muy interesante. Y la manera que lo expones muy clara también, ¿no? Entonces, la duda que tenía yo, o sea, ¿tú qué nos aconsejas cuando nos damos cuenta que estamos juzgando y que estamos proyectando este pecado, ¿no? Lo hacemos constantemente sin darnos cuenta. Constantemente. Porque el pecado es todo aquello que tú juzgas como malo. Y es desde Vale. una tontería, Ujú. es desde una tontería a algo muy grande, ¿no? Porque no hablamos de asesinatos ni cosas de estas, de tonterías. Yo te digo lo de conducir, porque yo esto lo he visto. Yo me he visto conduciendo y cuando el otro Ujú. me cortaba, me enfadaba como una mona y un día Ujú. me vi yo haciendo lo mismo y dije, Ana, tú haces lo Claro. mismo y te cabreas, esto hace, te cabreas con el otro, en cambio cuando tú lo haces está justificado, ¿no? Esto es un pecado, esto es Sí, un pecado, es verdad, ¿vale? es verdad. O sea, en pecado no os penséis que es una cosa así, son tonterías, a veces, o sea, hay de todo, porque hay grados, pero es todo aquello que te molesta, todo aquello que te saca la paz, que tú crees que no haces y lo haces, lo que pasa es que lo haces de manera inconsciente, no lo ves, lo proyectas y lo ves en los demás, porque cuando funcionas desde el ego es inconsciente, este es el problema, no hay conciencia. Por esto es tan importante la autoobservación para darte cuenta. Entonces, yo lo que hago es darte cuenta, lo primero, es Ujú. no juzgarlo, entonces es reírte, es una, primero es reírte, o sea, yo cuando me vi reírte, o sea, Sí, sí. aceptarlo, entregarlo al Espíritu Santo y poner frases, por esto los ejercicios es un entrenamiento mental para que tú vayas integrando que realmente eres el inocente hijo de Dios, que nunca has dejado de ser esto y que vayas viendo que donde te lleva el Espíritu Santo es experimentar esta paz y esta felicidad. Pero Vale. claro, mientras al principio, como el pecado nos da como inocencia, porque ¿qué Ujú. pasa? Porque el pecado lo que haces es tú proyectas como el pecado fuera, ¿no? Y tú te haces sentir bien. ¿Ves? Yo esto no lo hago. Mentira, lo haces, pero no eres consciente de que lo haces, por ejemplo. Por ejemplo, ¿eh? Yo te digo Por este eso lo caso de proyecto. conducir. ¿Vale? Pues esto lo proyectas. No, no, yo esto no lo hago nunca. ¿Nunca te ha pasado que tú hay algo que ha hecho alguien, que tú lo has juzgado, y cuando alguien te ha dicho que tú lo hacías, tú no te lo reconoces? Y tú dices, yo esto no lo hago. Bueno, es que yo, ¿no? Entonces, Y claro. todo esto es automirarnos, ¿no? Y decir, ostras, ¿no? Yo me enfado porque el otro no sé qué, me chilla y tú no te das cuenta cuando chillas.
por ejemplo, y el oye, me está chillando, yo no te estoy chillando, y estás chillando. O sea, son estas cositas, o sea, ya no hablamos a hablar de cosas así como pequeñas, cotidianas, que no damos importancia Ujú. y que tú no eres consciente que lo haces. Oye, a mí no me chilles. Y tú chillas. Yo es que el otro día, un día Sí, estaba sí. en un sitio, ¿no? Ya en información, y había una mujer que llegó a información. Claro, yo veía, claro, cómo atacaba, porque yo lo había hecho. Entonces la otra, claro, le contestaba con ataque. Y tú dices, claro, y la otra no es consciente que la ha atacado. Entonces la Sí, otra sí. le contestaba, claro, y tú lo ves y dices, claro, es que es esto. Y no somos conscientes que estamos gritando y atacando. Y la otra, claro, que hace pues cabrearse, ¿no? Y te enfadas, como qué mal me está tratando. Pero claro, qué mal me está tratando. Sí, Yo sí, soy sí, sí. víctima y eres tú, ¿no? Entonces es muy divertido ver, bueno, estos juegos del ego. Entonces todo esto lo único que va generando es culpabilidad. Tengo culpabilidad, pum, la proyecto y se va alimentando y la bola se va haciendo cada vez más grande. Entonces si no te autoobservas, no te paras, no pides la ayuda del Espíritu Santo, no lo vas entregando y no vas poniendo frases que te vayan para que puedas integrar quién eres, porque llega un momento que tú ya no reacciones, ya no te salga, o sea, ya no lo hagas, pero no, es de Vale. pensamiento, sobre todo no es tanto no hacerlo, porque hemos dicho que el pecado muchas veces no le das la expresión por miedo al castigo, pero ¿cuántas veces has pensado mataría al vecino? Bueno, yo lo había pensado, esta persona la mataría si pudiera. No lo haces, ¿por qué? Por miedo al castigo, pero en la Ujú. mente hay el deseo de hacerlo. Entonces no le das expresión a este pecado, pero sí en pensamiento. Y esto no somos conscientes que lo hemos pensado. Vale. Es que la mataría. ¿Cuántas veces lo hemos dicho y no somos conscientes que hemos dicho, es que si pudiera la mataría? Sí, 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 Ya, sí. bueno, yo hablo por mí, ¿eh? Yo esto lo he pensado. No, y tanto, y tanto. Sí, sí, yo también. Yo con el coche me pasa exactamente igual que tú. Lo estoy trabajando porque veo. Llegará un momento que ya no vas a reaccionar. O sea, ya no Ujú. vas, que al otro lo hará y tú te quedarás en paz y te dará Ujú. igual que te lo haga. Pero bueno, todo esto es un proceso de integrar todo el curso, porque claro, no reaccionar a lo que es pam pam, ¿no? Porque es idiota imbécil, claro, es todo un trabajo de es un proceso de integración. Es darme cuenta, después lo entrego, ¿no? Yo qué hacía primero, y después, bueno, va, la tienes que entregar y la Lo entregas. entregabas al Y Espíritu Santo. Sí, sí, bueno. después vas entregando, vas bendiciendo el ego por debajo que te va diciendo. Sí, pero mira, te ha cortado, ¿no? Porque el ego siempre quiere, claro, Sí, reafirmar el pecado, ¿no? Como sí, mira sí, lo sí. que te ha hecho, mira cómo Claro. lo que te está haciendo, porque el ego no quiere que tú perdones, claro, el ego quiere que tú, claro, el ego vive de tu Del mente, si, ataque. si Sí, lo sí. abandonas, ¿no? El ego quiere que estés allá, ¿no? Y bueno, es verlo, es reírse, es un proceso y lo más importante es autoobservarnos. Por esto es tan importante, porque cuando, claro, digo el pecado, ¿no? Wow, pero el pecado es la mayor tontería del mundo, esto, de tal, de cuando tú vas al súper y, y te pones, bueno, es energético. Y el otro te contesta, y dices, qué antipática esta mujer, pero tú cómo estás. Mira, hoy ha Ujú. sido muy bueno también en un sitio de información. La chica que estaba como informando le dice a la otra, le dice, oye, me estás poniendo nerviosa, me estás dando, o sea, todo tu nerviosismo me lo estás pasando. Wow. Es fuerte, claro, y yo lo veía, digo, claro, y no somos conscientes. Esto es el pecado. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, por esto tiene que haber mucha Inspiración. autoobservación. Y si en el momento saltas, pues después, porque al final llegará un momento que ya no vas a saltar, aunque sentir. Bueno, la historia es que llega un momento que tú no saltes, aunque sientas
el impulso de saltar. Ujú. Y Vale. entonces esto lo vayas entregando al Espíritu Santo. Esto yo te hablo del proceso mío. Lo vayas entregando al Espíritu Santo porque el objetivo, lo importante es tener claro el objetivo. Yo quiero tener paz. Entonces el objetivo, o sea, el deseo de tener paz y ser feliz, es lo que hará que tú entregues aquello aunque sientas que tienes razón. Bueno, yo hablo por mí, ¿eh? Yo mi motivación de tener paz y ser feliz era tan grande que a pesar que no quería entregarlo, lo entregaba porque digo, Ana es el mecanismo, o sea, ¿qué quieres, paz o tener razón? Yo digo, va, paz, y va allí como un cordero degollado. Sí, está bien, está muy Pero, bien. Sí, sí. pero lo hacía porque era más grande, ¿no? Entonces, claro, esto es la motivación, porque me daba cuenta que tener razón te da una satisfacción momentánea, pero Ujú. después es lo que te dice, te sientes mal, te sientes culpable y no sabes por qué. Entonces, bueno, es un entreno, es un proceso. El curso lo que hace con todo esto es que seamos conscientes y cuando nos encontremos en las situaciones, pues lidiarlas como podamos y si caemos, pues levantarnos lo antes posible, no pasa nada, porque estamos aprendiendo. Entonces tenemos que ser también, es como condescendientes, pero es una línea muy fina. Vale. O sea, como que No no sentirnos culpables, pero sentirte tampoco. culpable, pero tampoco te regodees, no, primero voy a expresarlo y después, porque esto también es puede ser una trampa del ego. Bueno, lo voy a expresar y después, bueno, ya lo voy a entregar y lo voy a perdonar. Esto es Ya. una trampa. Sí, sí, sí. Esto es Es una una trampa excusa. que el ego puedes hacer, ¿no? De decir, bueno, ahora, bueno, y después, bueno, pues ahora lo entrego y tal, ¿no? O sea, no. Se ha explotado, pero la gracia es que tú puedas ir, pero no, tampoco es reprimir, es que tú lo contengas, porque es sacándolo fuera, no haces nada, sino que encima te lo comes con patatas para entregarlo, porque el Espíritu Santo te dice, no lo reprimas, sino entrégamelo a mí para que yo lo pueda liberar por ti, lo pueda borrar por ti, lo pueda deshacer por ti, porque la función del Espíritu Santo es deshacer todos estos pensamientos, todas estas emociones. Pero claro, entonces no es lo suelto, qué bien me quedo, porque aparentemente, uy, qué bien, me he desahogado, wow, pero a cabo de un minuto o 5 minutos o de media hora te sientes mal. Entonces es, bueno, ¿cómo voy lidiando con esto, no? O sea, como no autoengañarnos. Al final se trata de no autoengañarnos y, bueno, hacer lo que podamos, ¿no? Pero, bueno, no ser como muy, bueno, pues ya está, lo suelto y después como lo perdono, pues ya está. No, no es esto tampoco. O sea que Gracias, Ana. suelta. No, gracias a vosotros. Bueno, os he hecho mucho lavado de cerebro. Y bueno, y ahora, pues bueno, os lo volvéis a escuchar y más que nada como reflexión, pero no para sentirnos culpables, sino para ser autoconscientes y dejar de utilizar mecanismos que nos llevan al dolor y al sufrimiento, porque la culpabilidad que te lleva al castigo. O sea, mirarlo desde esta vertiente, no para sentirme culpable, sino para liberarme de algo que es un obstáculo a la paz, ¿no? Porque hemos dicho que el pecado es como un bloque entre la paz y nosotros. Y solo lo podremos traspasar con el Espíritu Santo, porque para nosotros es algo insalvable, es algo impenetrable, es algo que tú no puedes traspasar. Entonces tenemos que verlo con esta mirada también, porque si no viene el ego y nos juzga y no sé qué, ostras, pues sí que hago pecados y no sé cuántos y no sé qué. O sea, como que empezamos como allí a darle vueltas a la mente, ¿no?
Y bueno, y la página 500 es mi top 10 y he querido empezar con la página 500 del libro para la gente que os habéis adherido más tarde, para que os la tengáis en cuenta, del texto, es el libro del texto, para que cuando queramos sentirnos víctimas o queramos sentirnos como qué mal, pobre de mí, pues que nos leamos esto para vernos que todo es responsabilidad nuestra, ¿vale? Pero no para culparnos, sino para liberarnos, ¿eh? Esta es la diferencia. Pues bueno, no me enrollo más porque no podría estar yo aquí enrollándome hasta mañana. Pues nada, si no hay más preguntas, daros las gracias a todos por estar aquí, por compartir.